Hola, es un gusto saludarlos, los saluda Orlando Ángel, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar del léxico. Hola Isa, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándolos nuevamente, un placer estar aquí y para poder platicar de algo tan cotidiano, algo que hacemos siempre. Día a día, en todo momento. En los podcasts pasados hablábamos de lo que es el lenguaje, la lengua, la semántica, todo lo que conlleva el idioma español, vamos a ponerlo así, ¿no? El lenguaje que nosotros tomamos o que no es nuestra lengua materna. En este programa, ya que conocemos toda esa parte de qué significan las palabras, cómo ocuparlas, qué es lo que queremos decir, el proceso comunicativo, pues vamos a empezar a hablar de lo que es el léxico. Las formas que tenemos vamos a decirlo ahorita, en México, que podemos ocupar para podernos comunicar. El léxico es el vocabulario que nosotros tenemos, ¿no, Isa? Así es, el léxico son las palabras que utilizamos. El léxico son todas estas palabras que podemos encontrar en un diccionario, pero también no las podemos encontrar, y es lo que utilizamos para formar ese lenguaje. Sí, exacto. En esa parte del léxico, del vocabulario que nosotros ocupamos, pues una pregunta, vamos a hacer preguntas. No es lo mismo hablar con un familiar o hablar en una exposición, ¿verdad? No. No. ¿Por qué? Porque el léxico se puede agarrar de dos niveles. Un nivel formal y un nivel informal. ¿Va? El nivel informal podemos decir que es el que ocupamos cotidianamente con los amigos, con la familia. Simplemente lo ocupamos para el chisme también. Y el lenguaje formal, pues lo ocupamos de forma formal. Ocupamos palabras, evitamos muletillas, evitamos errores en la comunicación. ¿No? Bueno, pero también podríamos estar de acuerdo que hasta dentro de la familia podemos utilizar el formal. ¿Por qué? Porque no vamos a comunicarnos a lo mejor, ¿no? Digo, eso ya depende de cada familia, pero a lo mejor no te vas a comunicar igual con el abuelito o con el papá, dependiendo No. de cómo sean, que como te comunicas con el hermano, con el sobrino, con este, si son jóvenes, el tío, ¿no? Digo, en mis épocas, hace muy poco tiempo. Sí, hace 2 años, ¿no? Hace 2 años casi. Digamos que el lenguaje formal, y una de las características es de que por lo general vas a hablar de usted. Sí. Entonces, esa es una de las características del lenguaje formal. Pero yo, por ejemplo, en mis tiempos, pues ni que se te ocurra, y digo, ya hay muchas familias, es mucho de la tradición mexicana que gracias a Dios se ha perdido últimamente, qué bueno que hemos avanzado en eso, pero de que tú no te podías dirigir a tus mayores, Sí, ¿no? de tú, ¿no? Entonces, uy, ni siquiera de hablar así, con chascarrillos y cosas, ¿no? porque de repente pues ya tenías o la mirada o ya ibas a recoger los dientes al otro lado del Te daba la cuarto, vuelta, ¿no? un giro de 360 grados, Sí, ¿no? entonces, digo, creo que desde ahí es esta parte en la que sí, obviamente, debemos de saber en qué momento vamos a utilizar este tipo de lenguaje, el formal o el informal. Estamos con los amigos, pues no vamos a llegar con ellos ¿Cómo está disculpe usted? ¿Cómo está? No, pues ¿Cómo le ha no. ido en la vida? No, el momento en el que llegas con la persona, pues te va a dar la pauta, ¿no? Para manejar el tipo de lenguaje, ya sea formal o informal, ¿no? Si es apenas una persona que conoces, pues vas a llegar con lenguaje formal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí, le vas a va, no? aprender. Vamos a aprender, le vas a Vamos medir. a ir tanteando. Vamos, como dicen por ahí, ¿no? Le vas a medir el agua a los camotes, ¿no? ¿No? Y pues, así, cuando empezamos a convivir cotidianamente, como tú lo habías dicho, en nuestros tiempos de niños, la forma de hablar con los papás era
de sumisión, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y ocupar un lenguaje formal. Ocupabas una palabra malsonante o altisonante y te decían, cuide ese vocabulario. ¿O no? ¿A ti no te pasaba? Te voy a lavar la boca con, Sí, con jabón. Ajá, te voy a tallar. Bueno, ocupaban un sinónimo, no te voy a lavar el hocico, ¿no? Con sosa, ¿no? Para que se te quiten esas malas palabras. ¿Por qué la forma de hablar así? Porque es el léxico. El léxico, pues, en todo momento lo vamos a ocupar. El léxico, existen nuevas palabras, existen palabras que jalamos de otras lenguas, de lenguas muertas, de dialectos, que podemos jalar y podemos ocupar para que nos podamos referir a una cosa, ¿no? El léxico, pues se divide, ¿no? ¿Cómo se va a dividir el léxico, Isa? ¿O qué formas de léxico hay? Pues mira, tenemos diferentes tipos de léxico. Tenemos en lo que vamos a ver en este día son 5, pero pues vienen muchísimos Muchísimos más, ejemplos, ¿no? ¿eh? Hay más. Digo, y dentro de cada uno podemos incluir otro tipo, ¿no? Entonces, pues tenemos el léxico, que es el léxico activo, y el léxico pasivo. Dentro del léxico activo son aquellas palabras que nosotros vamos a tener siempre manejándolo. Por eso se llama activo. Es el que utilizamos, el que todo el mundo conoce, el que vamos a llegar, y en cuanto menciones esa palabra, las otras personas te las van a entender perfectamente. Es el que se usa cotidianamente, es el que no... Palabras muy sencillas que están dentro de nuestro vocabulario día a día. Pero algo importante es este tipo de léxico va cambiando constantemente, ¿verdad? ¿O es fijo? Todos van cambiando. Ah, ok. Todos van cambiando. Todo en esta vida está en movimiento. En movimiento. Y se puede modificar. Algo bien importante, creo que lo vimos en programas anteriores, el que no lo vas a poder cambiar. Tú no te vas a poder llegar a inventar una palabra. Ah, no. No te puedes llegar a inventarla, pero las que ya existen pueden irlas modificando. Y entonces con el uso llega un momento en el que ya, si es tan de uso normal, pueden llegar a ingresar a la RAE, ¿no? Entonces ya le dan un valor a esa palabra, ya le dan un significado. Recordemos que hay significado y significante. El significado es lo que nosotros conocemos o percibimos o tenemos en mente de ese significante, y el significante es la palabra tal cual, como por ejemplo, hola tiene 2 significados, y tenemos el significante HOLA, que es el saludo, es su significado es el saludo, y tenemos el significante OLA, hola, que es del mar, ¿no? Esas ondas. Las ondas del mar. Que tienen por ahí. Entonces, este léxico que usamos, el activo, que estamos constantemente utilizándolo, pues también lo podemos transformar, ¿no? Por ejemplo, algo por ahí que es el shidu, es una palabra que se utilizaba hace mucho tiempo, es de una lengua shidu. ¿Shidu? Y se fue transformando en el tiempo a chido. Ah, chido. Ajá. Pero pasó por otras cosas. Es ese mismo léxico, esa misma palabra. Esa misma palabra, es ese mismo significante, fue cambiando en el tiempo,
Y por ejemplo, antes era el chiroliro. 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 Y entonces después se convirtió del chiro a chido. Ah, chido. Qué chido, ¿no? Ya era así como que muy, estar diciendo chiroliro, a lo mejor el es... decir chido ya era más fresón, ¿no? Vamos a suponer así. Ah, sí, o más corto, ¿no? Y Ajá. también pues a veces tratas de acortar los tiempos de comunicación. Ajá. ¿Por qué? Por los mismos tiempos en los que vivimos. No es lo mismo decir las personas que vivían en los 50, que a lo mejor todo era súper tranquilo. Yo no soy de los 50. No, ni yo. Hago la Ni yo. aclaración. No vayan a ustedes a pensar. Somos del 2000 para acá, ¿verdad? Claro. Sí, se nos cree. Digamos que aquellos no había tanta población, no tenían tantos problemas económicos tal vez, todo era mucho más tranquilo, no había tanto tráfico, no había tantas cosas en donde pues tenían todo el tiempo para convivir, ¿no? Pero cuando todo esto empieza a crecer y córrele para aquí, y entonces vas acortando palabras. Y entonces por eso decimos, pues, de algunas palabras de aquel entonces se van transformando ese léxico activo, pero va teniendo transformaciones a lo que ahora a lo mejor utilizamos, ¿no? Y ahí está esa palabra del chido. El chido. Y a lo mejor para muchos actualmente decir chido es así como ¿Qué? este ruco que... Este chavorruco, ¿no? Vamos, la palabra de moda, ¿no? Chavorruco. Sí, porque ahora son otras las que están dentro del léxico activo. Ajá. Pero no va a ser el mismo léxico activo para nosotros que para los jóvenes, ¿no? Para nada. Y bueno, pues ahí te quiero contar una. A ver, dime, a ver, cuéntame. Una pequeña anécdota, ¿no? Y digo, porque dentro de un léxico activo, un léxico actual, y digo, lo he escuchado en muchos, pues, o sea, el utilizar está bien mamado, ¿no? Está mamalón, ¿no? Está bien mamey, ¿no? Sí, cuando a lo mejor nosotros utilizábamos para que no sonara así, está bien mamey. Ajá. No éramos capaces de utilizar Sí. ciertas palabras, ¿no? Por lo que comenté hace un Ajá, momento. por la forma de en la si que uno estábamos utilizaba educados, eso, ¿no? pues pum, ¿no? Ajá. Te volaban los Vuelve a hablar así, Vuelve. mi reina. O la mirada 33 de tu mamá, ¿no? De pistola, ¿no? Y tómala, ¿no? Con la mirada te decían absolutamente todo. Pues resulta que siendo yo docente, estaba en un preescolar y pues por ahí viene el que de repente escucho a uno de mis niños el decir, es que estás bien mamalón, y yo, oh my God. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó, A no? ver, pequeño, estás muy pequeño para estar utilizando eso. Y pues ahí viene también conjuntamente lo del lenguaje formal y el lenguaje informal. ¿Por qué? Porque dentro de una institución educativa, pues no vamos a estar utilizando ese tipo de léxico, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues, y ya investigando, demás, pues obviamente su notificación al pequeño, el hablar con él, o sea, tú eres libre de decir lo que quieras, pero hay lugares, aquí no. Entonces después viene la parte en la que al hablar con la mamá, pues resulta que la señora tenía un gimnasio en donde obviamente pues todo su entorno a eso se Era refería, mamalón. ¿no? Sí. O sea, ahí iban expresamente para Poder ponerse de ser esa manera. mamalones. Y entonces el niño, pues ese era su léxico, ¿no? Ese era su léxico activo. Mira. Eso es lo que escuchaba a diario y para él era tan normal. Claro que para mí fue así como que... ¡Oh, Dios mío! Sacrilegio, ¿no? Y no porque, me... La persinada. No, sino porque obviamente, pues, lo que decimos, el lenguaje formal, el lenguaje informal, estás dentro de un gimnasio, estás con tu familia y todo, puedes utilizarlo.
Pero dentro de una institución educativa, pues también tenemos que utilizar un poco el lenguaje formal, porque si no, pues se vienen problemas, ¿no? A lo mejor hay otros niños que no van a tener un gimnasio, que a lo mejor vienen muy refinados y cuando lleguen a decir eso, pues también pobre del niño, ¿no? Lo pueden tratar como nos trataban a nosotros. Sí, ¿no? No andes diciendo esas palabras. Ajá. ¿Por qué? Porque no están dentro de su léxico activo. Y tenemos otro que es el léxico pasivo o receptivo. Este tipo de léxico es el que se va a utilizar más en la parte formal o es el léxico que conocemos perfectamente, si lo escuchamos, lo entendemos, no es desconocido, pero no lo tenemos así a la mano, ¿no? Para estar hablando. No sé qué, por ejemplo, decir que traigo un trastorno estomacal. Pues sabemos que es un trastorno, sabemos que es estomacal, pero pues yo creo que lo tenemos muy escondidas esas palabras, o a menos que seamos médicos, Sí. que a lo mejor lo vas a utilizar, pero si no es así, pues vas a decir, ay, qué payasa, ¿no? Te está doliendo la panza, ¿no? Te duele la panza, Que ¿no? es la parte que es más activa, que son los que utilizamos más normalmente. Sí. O te duele el estómago, ¿no? Todavía estómago, pero decir, ay, con mi trastorno estomacal tremendo. Traigo mi colon irritado, ¿no? Sí, mi colon irritable. Entonces, pues esos son dos de los tipos de léxico que tenemos y ahora vamos a ver cómo se utilizan y cómo viene todo lo demás. Viene la parte divertida, ¿no? Viene la parte más divertida porque digo, volvemos a hacer referencia a que nosotros hablamos, nos comunicamos, ¿por qué? Porque es algo innato, la comunicación. Para poder comunicarnos tenemos ya palabras, que tenemos un léxico, tenemos un lenguaje que empieza dentro de nuestra familia y de las personas más cercanas. Entonces vamos a hablar igual que ellos. Salimos, empezamos a convivir, conocemos otros y vamos agregando nuevo léxico a nuestra vida. Sí. Pero no estamos viendo, a ver, esto que estoy hablando, le voy a decir que es una jerga, y esto que estoy hablando No, voy va a a ser decir un que modismo, un calor, y esto ¿no? voy a decir que es un modismo. No, o sea, todo esto es la forma en cómo lo estudian, en cómo lo dividen. Nosotros no tenemos que preocuparnos, nosotros nada más hablamos, pero sí tenemos que conocerlo. Y algo bien importante, yo creo que para poder tener un mayor léxico, pues obvio, la convivencia con otras personas, pero también el leer mucho. Ajá. El poder leer, el poder escuchar, eso es lo que va a ir enriqueciendo tu léxico. Y dentro de estas divisiones que tenemos, pues se encuentra ni más ni menos que lo que es la jerga. ¿Con la que trapeas? Con la que trapea uno. Digo, Bueno. si uno trapea, ¿no? Digo, ya ahora ya no se le llama jerga, se le llama mop. ¿Mop? Que es ahí en donde vienen esas variaciones. De las variaciones, ¿no? Y que vamos simplificando, ¿no? A lo mejor, pues sí, jerga la utilizábamos mucho antes, ahora es me pasas el mop para trapear. Qué bonito se escucha, tan rimbombante. Exacto, ¿eh? O sea, Y tan corto y tan rimbombante. Pero digo, jerga todo el mundo lo conocemos, pero pues no vamos a hablar de la jerga con la que trapeamos. se limpia, ¿no? Vamos a hablar de la jerga dentro de lo que es el léxico. Y la jerga son palabras que utilizan ciertos grupos, como en el ejemplo que puse. Es la jerga que ellos utilizaban dentro de un gimnasio. El utilizar ese tipo de léxico y que solamente entienden ellos como pesas, el spin o los aparatos, la caminadora, el jalar, todo eso, ¿no? Todo eso va a englobar
una jerga, porque son entendibles para los que ahí conviven. Si llegan a otro grupo, pues a lo mejor algunas las van a conocer, otras no, y se van a quedar con cara así como de... Así como ¿qué que... estás hablando, no? Ahora sí como que chido, ¿no? Chido. Chido, chiroliro. O oh my God, o what. Ajá. O peores. Ah, sí. ¿Qué estás hablando, no? Bueno, ahora. Dentro de las jergas tenemos dos, que es la jerga profesional y la jerga social. Y dentro de la jerga social, entra mucho. Bueno, dentro de los dos, porque hay diferentes profesiones, ¿no? Entonces, cada profesión, cada grupo va a tener su propio léxico, sus propias palabras con las que se van a entender. Comentábamos, por ejemplo, hoy es algo para los docentes, ¿no? Ajá, el Algo CTE, ¿no? El CTE. CTE, plan activo, plan ejes articulados, que solamente... La los que- transversalidad y ajá. cuáles son sus campos formativos y Ajá. cuáles son sus aprendizajes esperados. Todo eso, Y- pues cierto grupo de gente pues nada más lo va a conocer. A lo mejor Exacto. los alumnos se pueden dar la idea de lo que se está hablando, pero no están tan empapados como los docentes, ¿no? El día de hoy pues hay un CTE en donde se habla de todo eso, de la nueva currícula, del nuevo plan y plan de estudios del 2022. Y pues se manejan eso, ejes articulados, plan activo, todo lo que tiene que ver con Más la allá educación. de todo el conocimiento que puedan tener dentro de estos espacios, son las palabras que utilizan, Ajá. el léxico que están utilizando. Y ese léxico, cada una de las palabras, es la jerga profesional que van a tener, que no vas a estar utilizando a diario. Va a ser tu léxico activo como docente y va a entrar, se va a poder agrupar en lo que es la jerga, esa jerga profesional, y solamente ustedes la van a entender. Ujú. Van a poder entender las demás palabras, las demás personas, perdón, algunas palabras, sí las pueden entender, porque no tampoco estamos inventando un lenguaje totalmente diferente que nadie puede entender, pero sí les va a costar darle ese significado, ¿no? Vamos a entender el significante, más no, a lo mejor no le vamos a poder dar significado. Vamos a tener que preguntar o vamos a tener que investigar para saber a qué se refieren cuando hablan de eso. Como diríamos, tenemos que decodificarlo, ¿no? Para poder generar esa comunicación, ¿no? Cuando no estás Exacto. dentro de ese grupo, ¿no? Exacto. Después de tenemos, por ejemplo, otro, ¿no? De los psicólogos. Digo, algunos de los docentes también lo llegan a manejar porque obviamente pues tienen a lo mejor contacto con psicólogos, porque obviamente nuestra labor como docente es observar, ir viendo, bueno, si algún niño presenta algún problema o algún joven, algún adulto, y pues obviamente lo vas a canalizar. Al canalizarlo llegas a tener contacto con un psicólogo, ¿no? Y ellos a lo mejor dentro de su jerga te van a poder mencionar, pues es que fíjate que yo lo que encuentro con este pequeño es que trae un TOC o que trae un TDAH, y uno se queda así como que TOC, ¿vamos a jugar? ¿O de qué estás ¿A qué se hablando, refiere? no? Disculpe. Y pues no, o sea, ellos también abrevian, es su jerga profesional, van a abreviar, ellos saben cuando se comunican entre ellos, saben perfectamente de qué están hablando, porque es su día a día, léxico ¿no? activo, ¿no? Es su día a día, efectivamente. Entonces, para nosotros va a ser pasivo, para ellos va a ser activo, va a ser su jerga profesional. Y bueno, para que no se queden con la duda, Sí, y también, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. El TDA es un trastorno de déficit de atención y es que hay También diferentes está el TDAH, TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. hiperactividad. Ok, y bueno, y cada una de las profesiones tiene su jerga, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que
que es dentista, la endodoncia, la amalgama, y yo dices, ¿qué es eso, no? O sea, hasta que te lo están haciendo, ¿no? Y pues, ahora sí, cada profesión tiene su jerga formal, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Y ahí no hay mops, ahí Ahí no- solamente hay Jerga. jerga profesional y jerga social. ¿Cuál podríamos decir que es la jerga social? La jerga social, a mí se me ocurre, la que ocupan los policías. Exacto. O La la que que ocupan. utilizamos cualquiera. La que ocupan los una vez, bueno, eso ya lo había dicho. Una vez que yo iba en un taxi, ves que los taxistas de sitio se van comunicando por radio. Y decía, llevo 3 cristales. Dije, yo lo malentendí. No, porque yo no sabía su jerga. Dije, ¿cristal? Dije, droga. ¿No? Bájenme de aquí. Nos agarra la policía y me van a llevar a mí, ¿no? Y me van a inculpar, me lo están, ¿cómo Me, dicen? me lo están sembrando. Me lo están sembrando y yo de veras que no traigo Sí, nada. de veras, ¿no? Y dices, wow. Y él se refería a los tres niños que llevaba yo, ¿no? A los adultos no me acuerdo cómo le decían, pero me acuerdo mucho que le decía, llevo 3 cristales y no sé qué. Y yo dije, droga, ¿no? Por lo mismo que no entendemos la jerga social que ellos ocupan por ser un grupo. Yo dije, aquí me van a agarrar, ¿no? Sí, o cuando escuchamos a los policías, ¿no? Que se están comunicando y que tenemos un 334 y 334-12. y el 226 y tenemos aquí tenemos un masculino y tenemos un femenino y dices, ay, no inventes, o sea, es la señora, el señor o el joven. Pero dices, es su jerga, es la forma en la que entre ellos van a entenderse. Y probablemente, ¿por qué lo utilizan? Porque forman estas palabras, pues, obviamente, vamos a decirlo en la jerga social, entre los policías y los delincuentes, pues a lo mejor para que no se den cuenta que ya están cerca, ¿no? O que los van a atrapar, cuál es la estrategia que están utilizando para poder atrapar a algunos. O simplemente, ¿no? Cuando uno va manejando, la verdad, te pasas una señal de tránsito, te empiezan, ese carro blanco, a la orilla, ¿no? Esa es una jerga. Y como que te meten nervios, no sé, a lo mejor lo hacen para que uno reaccione y se detenga o se dé a la fuga, ¿no? Depende de cómo traigas la conciencia. De qué valores pasa tengas, nada. no pasa Ok, nada. Me orillo a la orilla. Me orillo a la orilla, como ellos dicen, ¿no? Ese carro oscuro negro. Pero si no, pues entonces dices, ay, disculpen, no traigo No traigo mi licencia. Uy. Ya la traigo vencida, pues vámonos, ¿no? Pero es bueno saber qué tipo de lenguaje ocupa cada grupo, ¿no? Eso es algo muy importante y la verdad es algo fascinante, saber y aprender de todas las personas con las que convivimos. De todas las personas, sí. Y más allá de eso, algo muy bonito del español, digo, es toda esa gama que tenemos ahora, ¿no? Digo, sí podremos decir, nuestras raíces, nuestros ancestros, el bello lenguaje que tenían, sí, y de ahí se han derivado muchos y seguimos utilizando muchos de ellos, pero también esa combinación con otros lo que ha dejado. Pero más allá de todo, ¿cómo somos los mexicanos de creativos para Sí, estar haciendo uso del lenguaje tan bonito, tan diferente, algunos conservadores, otros que te quedas así como que, ¿de qué me estás hablando? Y cuando te lo explican, ay, qué sencillo, pero no te entendía para poder ir modificando este lenguaje, ¿no? Entonces sí se me hace algo muy, muy bonito del lenguaje español. Pues sí, y conforme vamos avanzando en el léxico que manejamos, pues ya hablamos de la jerga, vamos a hablar del modismo,
vamos a hablar del caló, ¿no? Y pues, la forma de hablar, el modismo es un tipo de lenguaje que no es muy entendible, pero sin embargo lo llegamos a entender en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los modismos, me tocó bailar con la más fea, ¿no? Es decir, cuando no te salen las cosas, en lugar de, chin, ya fracasé, híjole, me tocó bailar con la más fea, ¿no? O estoy en la luna. Esos son modismos que no decimos cómo nos sentimos o cómo la regamos, y pues ponemos palabras para suavizar, ¿no? Las cosas que estamos viviendo, ¿no? Tú, eh, ¿tú has ocupado alguna vez algún modismo? Pues yo creo que En todos, ¿no? en todos lo usamos. Por eso es lo que digo, usamos Cuando- jerga, usamos modismos, Cuando usamos caló. lo chistoso es cuando, bueno, yo tengo muchos recuerdos cuando hacías algo mal y te cachaban, ¿no? Te agarré con las manos en la masa, ¿no? Y tú decías, ¿masa? Si no estoy haciendo Sí, no estoy tortillas, haciendo tortillas. ¿no? Y decir, te agarré con las manos en la masa, es decir, te agarré haciéndolo, ¿no? Te agarré en los hechos. Y así, muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, cuando tenemos un día tan estresado que nos hacen enojar y llega alguien, ahora sí como quien dices, ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, ¿no? Esa es una frase que nosotros ocupamos, ¿no? O fue la gota que derramó el vaso. Y sobre de eso tengo así de problemas y llegó otro y ¡pum! Ando flamenco. Ando flamenco. ¿No? Ando flamenco, ando bailando, y olé, o qué, ¿no? Ando flamenco, es decir, estoy enojado, ¿no? O algo que te enchila, ¿no? Pues es la salsa. Y son cosas que en este lenguaje que es informal, pues podemos ocupar a lo mejor las muletillas, todo lo informal que puede ser un lenguaje, ¿no? Aquí no está mal visto que estés no, porque es un lenguaje informal y pues lo manejamos, ¿no? El decir, soy la oveja negra de la familia, ¿no lo has dicho tú? ¿O no Yo siempre, porque Simón sí soy. Yo digo, yo soy la oveja de la... Sí soy la oveja negra de la Simón, sí, no, o sea, soy la oveja negra de la familia. Yo sí soy la oveja negra de la familia y no por, bueno, a lo mejor y por el color, ¿no? Yo digo, el color me lo hizo, ¿no? La familia me lo dio. Y esa parte de hablar, el modismo también se da mucho a los refranes, ¿no? El que no corre vuela, toda esa parte de frases que a lo mejor en un momento ocupamos son modismos, pero también se convierten en cierto tipo de caló, ¿no? Y pues el caló es una variante de una lengua, ¿no? Perdón, eso es mi modismo. No me entendieron. El caló pues es una variante de una lengua romance. Lo ocupaban, tú me dijiste, ¿no? Que Los ¿quiénes? gitanos. Los gitanos. Los gitanos y los gitanos es su lenguaje, su forma de hablar era el caló o calé. Los gitanos son un grupo de personas que vivían entre una zona entre India y Pakistán. Uh-huh. Pero obviamente recordemos, y en el siglo XIX hubo una gran migración. Tuvimos llegaron varios grupos de gitanos y entonces empezaron a introducir muchas de sus palabras y las utilizamos. Y algo bien importante aquí es palabras de caló, es por ejemplo chavo, y muchas que empiezan con H también y que por eso ahí nos confundimos mucho porque
Muchas de nuestros antepasados Lo también ocupaban, ¿no? ocupábamos, ¿no? Pero también vienen muchas de este caló o calé de los gitanos que llegaron a nuestro continente. Y también tenemos lo que es el caló mexicano, El caló mexicano. que es Eso diferente al... al caló otro, porque el otro es un lenguaje, es de un grupo que a lo mejor lo tenían mal visto, como de bajos recursos, Ajá. como que eran, digo, no lo digo yo, es lo que, lo que conocemos, lo que es, lo como que... como que robaban, Ajá. como que eran de malas mañas, Ajá. y no los querían mucho, entonces su lenguaje pues era para que ellos se entendieran, se comunicaran, pero era el caló, el calé, y nosotros pues ya hemos modificado por esa chispa que tenemos. Sí, y de una otra forma, el caló, el calé y el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. El modismo. El modismo es, vamos a decir que es una forma decente de hablar, ¿no? El caló ya tiene otro trasfondo, ¿no? Se presta para el doble sentido, para a lo mejor hasta para el albur, ¿no? Se presta el caló. Pero también el modismo, ¿no? Porque hay albures finos, ¿no? Como lo estábamos viendo, ¿no? Pues es que justamente lo que veíamos, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien cierto. El albur, la denotación que va a tener se refiere a sexo. Ajá. No puedes decir que hay albures Albur de las orejas, de ¿no? otro tipo, ¿no? No, O sea, no. el albur va a tener Es- una connotación en donde vamos a utilizar sexo, simple y sencillamente. Pero no quiere decir que sea grosero, al Al contrario. contrario, ¿no? Es una forma disimulada de decir cosas que a lo mejor quieres transmitir, pero para poder utilizar esos albures, pues debes de tener mucha agilidad mental, debes de conocer muy bien las palabras, debes de tener un lenguaje muy rico para poder Armar la oración, ¿no? Armar lo que vas a contestar, ¿no? Y no es tan grosero, porque si fuera grosero, pues obviamente todo el mundo se daría cuenta, ¿no? Oye, ¿por qué eres tan grosero? Pero el albur es tan fino que te pueden estar albureando y tú ni en cuenta, Y tú dices, ¿no? ay, muchas gracias. ¡Ay, qué bello! Ay, qué bello me hablas al oído, ¿no? Ah. Y digo, pues no sé si sea bueno o si sea malo, mi papá era muy alburero y luego yo así como que, sí, pero Neta. ni en cuenta y hasta que, ja, 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 ja. Y yo, ¿Neta era alburero tu papá? sí, ¿La neta del planeta? sí, ¿quieres que contemos cosas íntimas? Bueno, yo no tenía relación con mi papá, yo nunca viví con mi papá, Ay, no, pero ya cuando ya de adulto que empezamos a convivir un poco, pues obviamente yo no lo conocía bien, llegábamos a tener pláticas y pues yo nada más veía que se reía y se reía. Y yo así como de que, Tu signo de interrogación, ¿no? sí, pero sobre todo, ¿sabes de dónde partía mucho? Por la parte de mi carrera, de ser docente. Y de ser docente, pues en aquellos momentos de preescolar, ¿no? Y pues andar diciendo ahí ciertas palabras referente a ellos, pues se prestaba mucho, pero pues yo bien inocente nada más me quedaba así, ¿por qué se reirá tanto? No entiendo. Ni entiendo, ¿no? Sí, Pues básicamente el caló ahorita ocupé una palabra que es neta. La neta se refiere a una verdad, ¿no? Ah, y así hablan los chavos. Decir, lo voy a usar, pero bueno, el decir güey es un caló, ¿no? Un modismo, una jerga. es que entre todos. Eso se convierte en esos tres, ¿no? Órale, güey. ¿Qué pasó, güey? Es decir, se refiere al chavo, ¿no?
Y pues vamos así estudiando y viendo las palabras que ocupamos. Y dices, no. Y por ejemplo, Ajá. esa palabra güey, se fue transformando al paso del tiempo. Porque primero era el buey. El buey. ¿Y por qué era el buey? Pues porque le ponían el Los cuerno. cuernos. Porque le ponían el cuerno y entonces pues el El güey. cornudo, Ah. y pues quién es cornudo, pues el buey Ajá. y demás. Y después se fue transformando Ajá. y ya lo cambiamos de buey a güey. Ah, güey, el Y- decir, ¿cómo y- estás, güey? y algunos- Es compa, ¿no? No, y algunos hasta ya ni siquiera es el güey, ese es güey. Güey. Te digo, vamos acortando. Sí, y también hay otra por palabra, ¿no? comodidad. Otra palabra que era mal vista y que ahora nada más la traducimos en noma, ¿no? ¿Sí o no? De una palabrota que llegamos a, ay, noma. No más. No- no por, ma. y por ahí viene otra anécdota mía con mis niños, ¿no? Tenía a un niño que estaba trabajando, lo llevaban ahí a tu casa, Gracias. a A ver cuándo la desocupas, ¿eh? Porque ya voy a entrar. sí, ok, claro, ajá. Entonces, llega y pues está trabajando, era de 3 años, el pequeñín, y iba a trabajar con pinturas digitales. Entonces, pues ponle por favor algo y que no manche. A esa edad del niño, pues obviamente esto es algo más o menos reciente. No seas grosera. Yo, ¿por qué voy a ser No grosera? Solamente dije que no manches. No manches, niñito. Eso es una grosería. En mi casa dicen que eso es una grosería. Y yo no estoy hablando de otra cosa. De ese no manches no De es. ese no manches no es. Yo estoy hablando de que no vayas a ensuciar, por favor. Y pues sí, no, son cosas que lo usamos a diario, pero no andamos diferenciando, ¿no? No andamos viendo a qué tipo de léxico es este, nosotros solamente lo usamos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y el doble sentido es genial, también debes de tener Sí, una gran... A mí me sorprende mucho la capacidad que tiene el mexicano para introducir las palabras a nuestro léxico, ¿no? La otra vez estaba lloviendo, estábamos hablando entre familia y empezamos a hablar, ¿no? ¿Y qué te parece esto? ¿Y estás de acuerdo? Cuando escucho y dicen, agüigüi, agüigüi, y pues decir, sí estoy de acuerdo, ¿no? Para no decir a producto de gallina, ¿no? Agüigüi. Dije, bueno, está bien, estás de acuerdo, ¿no? Yes. Se dice, Agüigüi. agüigüi. Efectivamente, Agüigüi. No, y esa forma de hablar entre la familia, pues lo ocupamos, ¿no? Cuando estamos de acuerdo. Agüigüi. Y ahí es en donde viene, volvemos a lo mismo, se engloba todo, ¿no? Es el informal, es una jerga porque lo usan entre ustedes, es un modismo porque es la no- forma en la que nosotros hablamos. y entra ¿no? en un caló también. Ajá, y dices, wow, ¿no? Y en un doble sentido, porque no lo estás usando, No, pero, es una palabra que... Pero créeme que el mexicano es tan hábil. Por ejemplo, en la semana, cuando yo estaba en un grupo, me dicen 2 niños, ¿no? Y eso me quedé así como que, ay, dije esa palabra malsonante en la escuela, ¿no? Me dicen, profe, ¿a qué sabe la torta de huevo? ¿A qué sabe? A huevo. Y todos, ja, 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 ja. El maestro dijo, dije, ¿cómo se las ingenian para que uno pueda caer en su jerga, en su modo de hablar, ¿no? En su caló? Yo me quedé, ay, chamacos estos, ya me hicieron decir algo que fue una pregunta
pero me quedé de a 6 cuando dije a huevo. Les hubiera dicho a güey. No, pues es que también depende, ¿no? O sea, pues a eso saben, ¿no? Ya sabe a huevo, no vas a ver a longaniza, ¿no? Te juro que a longaniza no. Pues bueno, de una otra forma, hay canciones, hay películas que ocupan el calor, el modismo y la jerga, ¿no? Apenas estábamos viendo en la semana, estábamos escuchando a Café Tacuba, la Chilanga Bangata. Eso es un caló, una jerga y un modismo, porque va dirigido a cierto tipo de gente, ¿no? También el grupo Molotov, el Tri, Molotov ocupa caló, pero es el caló grosero, la grosería, ¿no? En sus canciones. Y no digo que estamos espantados, no. Porque Pero porque transmiten ni siquiera podemos decir que sea tan grosero, ¿no? Ajá. O sea, son expresiones que se Expresiones que se utilizan, ocupan, ¿no? que otros lo van a ver en forma diferente. Ay, pero ¿a poco no es bien sabroso andarlas diciendo? Cuando estás bien estresado y empiezas, Sí, ¿eh? hasta cuando te llegas a pegar, Así dices, "Ay, ¿cómo sacas el dolor? Y ya no sientes tanto dolor. te relajas, desestresa, te relaja. Entonces depende de cómo se vea, ¿no? O sea, A lo mejor nosotros, vamos a tener momentos en donde escucharlas, en donde disfrutar también ese tipo de música, sea cual sea su cual léxico, sea. ¿no? Pero no vamos a estar en una conferencia, pues poniendo sonido ambiental a Molotov, ¿no? Solito de Van a ambiental la salir Paquita, la del todos, barrio, ¿no? "Yey". ¿No? Y de esa forma de hablar, de esas connotaciones o de ese contexto, pues salen varias palabras, ¿no? Hay que chundo te ves, que El pachuco, ¿no? el pachuco que se bailarín. Y digo, también tenemos, o sea, por eso decíamos, hay mucha diferencia entre el caló, que viene de los gitanos, que es un lenguaje, al caló mexicano, porque de ahí se derivan muchas cosas. Y tenemos, por ejemplo, grandes artistas que diseñaron una forma de hablar, ¿no? De empezar a utilizar el lenguaje de una manera que se fue expandiendo y que mucho de eso lo utilizamos ahora. Cantinflas. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, pero Cantinflas, o sea, su forma de hablar, su forma de comunicarse, el léxico que utilizaba, te hacía reír, muchos no lo entendían, a lo mejor en su momento para unos era como, ay, no, o verlo vulgar, o verlo, y sin embargo como hasta ya, pues ya la RAE lo tiene dentro de su vocabulario, ya está autorizado, ¿no? Es decir, pues el cantinflear, ¿no? Cantinflear. Ya está como verbo, ¿no? Ya es. Ay, no más. Ese no sé quién era. El ay, no más. Ese era. Se me vino a la mente. No sé quién era. El ay, no más, ¿no? Oye, a ver si me acuerdo. Bueno, en el transcurso de la plática, pues ha de salir el nombre. También. Clavillazo. El clavillazo. Ay, no más, ¿no? Las formas en cómo se vestían, que eran. De pachuco, ¿no? Pachuco era Tintán. El pachuco, el sombrerito, la plumita, el traje holgado. El tacuche holgado. ¿No? Los zapatos que utilizaban. Y también el léxico, ¿no? La forma en cómo ellos se comunicaban. Y pues ya más adelante pues tenemos, por ejemplo, a Lagunilla, mi barrio, ¿no? Toda esa que podrían decir, ay, sí, qué vulgares, ahí sí ya utilizaban mucho el doble sentido, muchísimo, pero pues también son joyas porque
te refieren a ciertos lugares, a ciertos momentos, puedes saber cómo era la realidad en esos momentos, ¿no? Y luego se fueron transformando y a lo mejor muchas de las que utilizaban en ese momento que decían, ay, qué vulgares, ahora son Tan normales, ¿no? tan dices, bueno, ya. Y en todo momento va a existir eso, ¿no? También forma de hablar de antes que era tan normal que ahora dices no puedes ni siquiera mencionarlo porque ya estás, oye, estás ofendiendo. De una otra ¿Cómo puedes? forma, los que fuimos educados o los que tuvimos una educación tradicionalista, escuchamos una palabra malsonante o altisonante, dices aguas, ¿no? Pero los papás modernos ocupan ese lenguaje, ¿no? Y dices, ya se les hace tan normal que dices, bueno, uno todavía está chapado a la antigua, ¿no? Como dicen. Bueno, dije uno. Discúlpame, yo Dije no. dije uno, no nosotros, ¿no? Pues bueno, ya casi estamos en la recta final, ¿no? O nos seguimos hablando, Te falta barril, amigo. Me falta barrio, la verdad. La verdad me falta barrio, no. Le falta cascajo a tu baldío. Sí, la verdad no estoy acostumbrado a hablar. No, ni yo tampoco, ¿eh? No creo. O sea, bueno, más bien, no estamos acostumbrados a hablar de esa forma que se nos hace difícil, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué milanesas que no visteces, no? Sí, hay niveles. Hay niveles, ¿no? O qué transita por tus venas, ¿no? O sea, de una otra forma. ¿Qué Tucson, Arizona? ¿Cómo? ¿Qué Tucson, Arizona? ¿Qué te Ándale, son cosas que no, bueno, en lo particular, pues sí, no me permito hablar de esa forma, ¿no? Pero sin embargo, no estoy ajeno a que hablen de esa, ¿no? Ajá. De esa forma, ¿no? Digo, y pues digo, uno no va a andar ahí por la vida hablándolo así, pero pues también sabes con quién lo hablas, ¿no? Y digo, yo creo, ya en forma muy, muy personal, obviamente que para poder tener una buena comunicación con mis hijos, pues te vas adaptando, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia que puede existir a las generaciones actuales, porque nosotros éramos muy reprimidos. Y no puedes decir ciertas palabras porque ya estás ofendiendo a media humanidad. Estoy hablando de mi niñez, de mi juventud, porque hasta la palabra tonto, ¿no? Y qué hora, y ay, qué tontino, algo no está mal visto, pero en aquellos entonces sí, muy reprimida. Y dices, no quiero repetir eso, y empiezas a tener apertura. Y entonces la mayoría de los papás más o menos de nuestra edad, por eso ha evolucionado tanto en el que hay más libertad de expresión entre los jóvenes, ¿no? Si nosotros hubiéramos seguido ese modelo, no se hubiera logrado que los jóvenes tuvieran esa libertad para poderse expresar. Entonces yo creo que hay muchos en el que vas cambiando esa educación tradicional a un poco más abierta. Ajá, Pero obviamente no vas a andar por la vida hablando de esa manera, o sea, debes de saber en qué lugares, ¿no? Digo, como docente, pues no voy a poder llegar a estar hablando. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo les va? No, tampoco. Por eso digo, hay niveles. Que sepas utilizar o que llegues a utilizar ciertos modismos, cierta jerga, pues es válido sabiendo en dónde la ocupas, ¿no? Yo creo que ninguna palabra es mala, ninguna palabra es ofensiva, dependiendo del contexto, ¿no? que te estés desarrollando, ¿no? Y al contrario, vas enriqueciendo tu vocabulario y al enriquecerlo sabes cómo desenvolverte en diferentes lugares. A mí me costaba mucho hablar de tú con las personas. Sí. A mí me costaba mucho. En mis inicios como docente teníamos súper prohibido hablarle a los papás de tú. De tú.
era súper prohibido y entonces te vas acostumbrando a todo eso y ya más adelante háblame de tú. Y cómo me costó llegar a hablarle de tú a alguien. ¿Sí? Tienes que ir modificando. Pero pues cómo me iba a ver con mis hijos, disculpe, ¿me puede? Pues no, ¿no? Entonces tienes que ir modificando, tienes que ir ampliando, tienes que ser más abierto y Bueno, darle entrada. podemos hablar de tú a la gente sin faltar al respeto, ¿no? De una u otra forma, el tutearnos, no vas a permitir que te falte. Que no tuitearnos. Tutearnos, no tuitearnos, ¿no? Porque sí, eso me pasó en meses pasados, que yo hablaba con los papás y me escucharon, ¿no? Me escucharon hablar con los papás y viene, no le hables de tú, háblale de usted. ¿Por qué? Si yo ya estoy acostumbrado a hablar de tú, ¿no? Sin embargo, son observaciones que te hacen, dices, wow, ¿no? ¿Cómo fue la educación, la forma, el léxico que nosotros ocupábamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, como tú bien lo decías, éramos reprimidos, ¿no? Y al momento de cambiar las cosas, de hablarnos de tú, entre pares, pues dices, wow, ¿no? Ya avanzamos. Por ejemplo, yo le hablo a mi papá, no de usted. No, digo, yo hablaba de los papás de escuela, ¿no? De los papás de los sí, no, alumnos. y aparte dentro de la familia... Yo te podría decir ahí, por ejemplo, yo sí concuerdo en esa parte, aunque me haya... De hablar de tú fuera de, me costaba mucho, fuera de mi profesión me costaba mucho porque obviamente lo utilizaba todo el día el estar hablando de usted con los papás. Entonces sales a otro lado, me quedé acostumbrada, me costó mucho trabajo el empezar a hablar. Pero, unificar, por ejemplo, ¿no? Ya ayer, apenitas, seguía manteniendo esa parte de hablar de usted a los papás. ¿Por qué? Porque también siento que tenemos una profesión muy difícil, en donde debemos de poner... Una línea, una barrera. Una línea que puede ser muy delicada, ¿no? Entonces, no podemos dar tanta entrada por malinterpretaciones que se puedan dar. Entonces, ahí sí agradezco que me hayan enseñado y ahora sí que domesticado en eso. Domesticado. Pues sí, porque te van diciendo cómo debes de hacerlo, ¿no? Ajá. Te van formando tu forma de ser ante ciertas situaciones, ¿no? Ante ciertas situaciones, y pues sí, no vas a ocupar ciertas cosas con los papás, ¿no? Y pues eso me queda claro, ¿no? El dirigirte a una persona, volvemos a lo mismo. Perdón. El dirigirnos a las personas debe ser, no vas a ocupar nuestras guarradas, ¿no? Como por ahí se dice, ¿no? No vamos a ocupar una forma de hablar como si estuvieras con los amigos, ¿no? Y pues, chavos, chavas, jóvenes, chavorrucos, déjenos sus comentarios, cómo se comunican entre ustedes, ¿no? Porque es padre saber la forma en la que los que nos escuchan, los que nos sintonizan, sepamos nosotros cómo ocupan su léxico, ¿no? Sería agradable cómo se comunican ahora, ¿no? Sí, o sea... Sería muy agradable. Estábamos comentando, por ejemplo, de Polo Polo. De Polo Polo. Polo Polo que, bueno, falleció. Un ícono del doble sentido, ¿no? Y creo que nosotros era así como... Voy a escucharlo. Ya aprendí algo nuevo, ¿no? De reírte tanto, ¿no? Y estar, pero a lo mejor no lo hacías abiertamente o ya lo hacías abiertamente, pero qué personaje tan divertido, unos chistes bien estructurados. Bien tontos al final. para que te rieras, ¿no? A lo mejor no te reías al final,
pero la forma En la que como lo- él lo comunicaba, utilizando tanto doble sentido, pero que ahora en la actualidad, sería muy mal visto. ¿Por qué? Porque había mucho que para nosotros no estaba mal visto, pero que ahora, al irse transformando la vida, al ir habiendo más apertura para otras cosas, dándole más valor a otras cosas, sería muy mal visto. Sí. Sería muy mal visto ese tipo de comunicación que existía, ¿no? Pero, digo, a final de cuentas, en nuestro momento, ¿cómo nos hizo ¿Cómo nos hizo reír? Porque no eran, no lo veíamos mal, no tenía otro, a lo mejor otro trasfondo, ¿no? Él, por ejemplo, los albures, y digo, a lo mejor lo conoces, este señor, y se me acaba de ir su nombre. Hay que ir por Lo él. tengo bien ubicado, bien. Sergio Corona. Sergio Corona. Sergio Corona usa mucho el albur. el albur. Lo usa mucho, pero finamente, ¿no? Porque Ajá, como lo que me comentaste, ¿no? La reina del albur, ¿no? la reina del. Que salió de Tepito, ¿no? Ahí les recomendamos, digo, no es para ofender, es simple, sencillamente lo que comentábamos, ¿no? Es importante conocer cómo era en otros tiempos, enriquecer nuestro vocabulario, poder conocer otras cosas, no es para que lo repliquen, es simple y sencillamente, pues una sugerencia, si llegan a tener oportunidad, pues busquen este libro de la reina del albur, Lourdes Ruiz, Lourdes su Ruiz. nombre, y cada que te veo palpito. Entonces, así se llama su libro, por favor, si pueden buscarlo, si pueden, bueno, vayan viendo que no necesariamente, no vienen palabrotas, ni mucho menos, No. para que conozcan lo que es los albures, Los albures. a qué se refieren, ¿no? O escuchar a Café Tacuba, escuchar a Molotov, el Aragán, Molotov, el Tri, todos el esos. Tri, todos ellos. Que en su momento. Es parte de nuestra cultura, es parte de y nuestra aparte, cultura. aparte de todo eso, ocupan, a lo mejor en nuestros tiempos decías, ay, el Tri, el Aragán, ay. A lo mejor en ese momento era el caló, el modismo, la jerga, que hablaban los jóvenes, que como nosotros estábamos reprimidos, y depende del contexto en donde te educaron, decían, escuchar el Tri, el Aragán, aguas, ¿no? Te ponían foquitos rojos, ¿no? En tu casa, pero ahora ya no, ahora lo ves, y una de las canciones del Tri ocupa mucho los modismos, las canciones Yo de... creo que casi Casi todas, ¿no? Pero vamos a hablarlo en sí del modismo en palabras que no son vulgares, que te dan a entender sin decirte lo que son, ¿no? El poema ¿cómo se llama la canción? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre, no recuerdo, a ver, en el transcurso de lo que cerramos, me acuerdo del nombre. Las piedras rodando se encuentran. Él habla de las piedras rodantes, ¿no? Que las personas van como piedritas, ¿no? Que llegan en un momento en el que en el camino te encuentras y no sabes si vas a volver a coincidir con esa piedra, ¿no? Y eso hablamos de un modismo, de una jerga, de un caló, porque dices, las piedras rodando se encuentran, dices, ¿y a qué se refiere? Hasta que tú empiezas a escuchar la música, la canción, dices, wow, ¿no? Sí tienes razón, ¿no? En un momento estás, en otro quién sabe, y no sabes si más adelante vas a poder estar de nuevo con esa piedra. Y está refiriendo
a las personas, ¿no? Pues los invitamos también a ver, a buscar por ahí películas de los personajes que estuvimos hablando, de Tintán, Hasta del mismo de Capulina, ¿no? Hasta Cantinflas. del mismo puede ser, a lo mejor, quién sabe. O sea, cuando dices, ay, yo cuando lo veía decías, bueno, está bien. Sí lo veía, pero ahora que ya estoy grande y estamos viendo esta parte de la forma en la que hablamos, del léxico, de todo esto, dices, wow, ¿no? Tenía su forma de hablar, su jerga, todo lo que conlleva a este personaje, ¿no? Y pues sí, público en general, pues busque información y compártanosla, ¿no? Es importante también que nosotros sepamos qué tanto están recibiendo del otro lado de la pantalla, ¿no? Así es. Y pues, ¿ya? ¿Ya? Ay, lástima. Lástima. Ay, lástima. Lástima que terminó. Bueno, pues esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.